Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Finan Tips. Digamos, pretendo traer justamente algunos tips de finanzas para emprendedores, para ir construyendo una especie de ecosistema en donde podamos conversar de este tema y de algunos otros que iremos trayendo a lo largo de nuestro desarrollo, nuestro devenir, ¿ok? Fundamentalmente, lo que quiero trabajar en estos Finan Tips tiene que ver con el área de finanzas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente creo que el área de finanzas es una de las áreas más importantes de la empresa. Todas las áreas en la empresa son importantes, pero algunas son, digamos, fundamentales. La de finanzas es fundamental por una razón, porque es el termómetro que mide lo que sucede en la organización. Es lo que nos permite saber dónde estamos parados y hacia dónde podemos llegar, hacia dónde podemos orientarnos. Nos permite ver cómo está el motor de nuestro negocio, cómo está funcionando, cuáles los resultados que eso está ofreciendo, cómo estamos alcanzando metas, ¿ok? Todas esas cosas nos las está dando el tema de finanzas como tal. Es la manera de conocer cómo se mueve el dinero que entra y sale de la organización. Recuerden que hay unos estados financieros básicos que son el estado del balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja y fondo, que nos dan información de lo que sucede en distintos momentos dentro de la empresa. Y la combinación de algunos de esos números nos lleva a lo que se conoce como los índices financieros, que nos permiten establecer relaciones entre distintos estados. ¿A fin de qué? A fin de calcular, por ejemplo, márgenes de utilidad, estados de liquidez, endeudamiento, rotación, productividad, etcétera. ¿Ok? Eso nos ayuda a ver dónde estamos y para dónde vamos. Recordemos que si no sabemos a dónde vamos, da lo mismo que vayamos hacia cualquier lado. Entonces, en este caso, las finanzas sirven como nuestra brújula, el camino a seguir. Es lo que nos dice cómo vamos y cuál es el camino que estamos siguiendo. Es como, por ejemplo, si yo quiero moverme en una autopista y voy de una ciudad A a una ciudad B, yo tengo un vehículo a través del cual me traslado. Yo sé que, bueno, yo tengo que ir con cierta velocidad porque el vehículo tiene ciertas características. Mi empresa tiene ciertas características. Depende, por supuesto, de la carretera. Depende si voy subiendo una montaña, si voy bajando la montaña. Depende si voy a cruzar, por ejemplo, una pradera. Hay muchísimas variables a tomar en cuenta. Y mi vehículo es la empresa. Entonces, en este caso, la empresa se mueve en un ecosistema económico, en este caso, ecosistemas económicos digitales, que de alguna forma hay que saber navegar en ellos. Entonces, las finanzas permiten planificar, dirigir y controlar, porque es como, volviendo al ejemplo que les decía del viaje, si yo voy de la ciudad A a la ciudad B, yo estoy planificando, voy de A a B. ¿Por dónde me voy? ¿Me voy por una autopista? ¿Me voy por un camino vecinal? ¿Me voy digamos, por una vía intermedia? Hay distintos caminos por los cuales llegar y eso me permite planificar porque depende, bueno, mira, si voy más rápido, voy más lento, si tengo que, por ejemplo, colocar combustible, etcétera. Entonces, esto me va a llevar a mí a tomar el control, tomar el volante del vehículo y dirigir hacia dónde voy, cómo estoy yendo, cómo estoy llegando. Aquello que no se mide no se puede corregir. Si yo no veo lo que estoy haciendo, si yo no calculo, si yo no tengo el control de lo que estoy haciendo, pues no puedo corregir lo que estoy, digamos, lo que estoy logrando. Por lo tanto, necesito saber dónde estoy parado y cómo medir esos números, ¿no? Ahora bien, hay algo que se llama el cuadrante del dinero. Vamos a hablar qué es ese cuadrante del dinero. Y es un concepto bien interesante que definió una persona y que nos dice más o menos cuál es digamos, el objetivo que podemos nosotros
tener dentro de una empresa. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ese cuadrante? Ya lo vamos a ver y cómo se aplica. ¿Ok? Esta idea viene de el libro Padre Rico, Padre Pobre, que escribió en los años 80, 1980, 1985, Robert Kiyosaki, en donde él habla de finanzas personales y habla de, bueno, de cómo una especie de mentor, que es su padre rico, le fue indicando cuáles eran, digamos, la forma como ve el dinero una persona que es una persona, digamos, que tiene dinero y cómo lo ve una persona, en este caso, el padre pobre. Las miradas son distintos y es bien interesante cómo se maneja este concepto, porque aquí claramente hay que decir que, bueno, que hay ciertas limitaciones que tienen que ver, por supuesto, con lo que nosotros pensamos que es el dinero. Porque podemos pensar que el dinero es un recurso, podemos pensar que el dinero es algo que nos permite crecer, o podemos pensar que el dinero es una necesidad. Podemos pensar, por ejemplo, de que el dinero me va a traer problemas, el dinero no es bueno, etcétera. Podemos tener cualquier cantidad de pensamientos y esos pensamientos nos limitan. Entonces, cuando tú vas a trabajar en un emprendimiento, tú tienes que estar claro en dónde estás parado y para dónde vas. Y lo ideal es informarte, leer, darte cuenta de cuáles son tus creencias en relación al dinero. Y esto lo digo antes de hablar de lo que es el cuadrante del dinero, porque a veces esas mismas creencias son las que nos están limitando. Entonces, en este libro de Padre Rico, Padre Pobre, él habla de cómo los ricos hacen dinero. Esa fue, digamos, una idea. Y él plantea un cuadrante que a mí me parece bien interesante, que es el que le quiero compartir acá. Él habla de este cuadrante del dinero en donde hay cuatro posibilidades. Está la E de empleado, ¿ok? Que es, digamos, la persona que está contratada trabajando para una empresa que gana un sueldo semanal, quincenal, mensual. En este caso, él intercambia tiempo por dinero. ¿Ok? Ese es el concepto fundamental que está el empleado. La mayoría de nosotros comenzamos siendo empleados. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite adquirir experiencia, nos permite conocer el mercado, nos permite desarrollar habilidades, una serie de variables. El paso siguiente de empleado es el de autoempleado. Una persona que de repente se siente, tiene una buena idea, se siente incómodo en donde está, considera que puede hacer algo, pues entonces se anima a hacer una inversión con un dinero que haya ahorrado, se anima a hacer una inversión y se convierte en su propio jefe. En este caso, también está intercambiando tiempo por dinero, porque fundamentalmente el tiempo que está invirtiendo es su tiempo para ir construyendo algo. ¿Ok? Es como, este es el caso claro de lo que es el emprendedor. El emprendedor pasa del nivel de empleado al nivel de autoempleado. Normalmente es una empresa pequeña con uno, dos o tres trabajadores que van, digamos, tratando de desarrollar una idea, de ir creciendo, etcétera, etcétera, que al principio no es sencillo, les cuesta arrancar, entonces es algo que de alguna forma es complejo para comenzar. Sin embargo, bueno, en algunos casos, cuando esta idea madura y de alguna forma se convierte se hacen los análisis y tiene, digamos, algún sentido dentro de todo el marco donde se está moviendo, dentro de ese ecosistema, está trabajando alguna necesidad de los clientes, maneja unas experiencias, digamos, privilegiadas para los clientes, se convierte entonces en una empresa ya más grande. Entonces, en este caso pasa de ser autoempleado a ser dueño de empresa. En esa empresa, que puede ser una pequeña, mediana empresa, puede ser una mediana empresa, puede ser una gran empresa, entonces el dueño de empresa pasa de ser operativo, como era en el caso de autoempleado,
a ser estratégico en el caso de dueño de empresa. Ya aquí el dinero está trabajando para él, ya existe como una especie de funcionamiento dentro de la empresa que genera, hay un ciclo del dinero que se está generando, hay unas cuentas por cobrar, hay unas cuentas por pagar, existen unos activos, existen unos pasivos, hay unos pasivos laborales, existe un capital, el capital va creciendo, existen utilidades. Entonces, el dueño de empresa lo que está haciendo realmente es trabajando con el dinero, poniendo a producir ese dinero, generando beneficios dentro de su empresa o de las empresas que él genere alrededor de la misma idea. Y finalmente tenemos el caso del inversionista. Entonces, el inversionista es una persona que tiene capital y ese capital que ha, digamos, recibido, ya sea a través de haber sido autoempleado, convertirse en dueño de empresas y pasa a tener un capital que puede invertir, lo que busca el inversionista fundamentalmente es beneficios que permitan que ese capital siga creciendo. Entonces, ese inversionista realmente está intercambiando dinero por, digamos, tiempo. ¿Por qué? Porque él coloca el dinero en el mercado y el dinero trabaja para él. De la misma forma que el dueño de empresa, su empresa ya está funcionando, tiene un ciclo de funcionamiento, un ciclo de financiación, un ciclo de capital que está, de utilidades, que está generando beneficios y está trabajando para él. El inversionista, digamos, también está colocando ese dinero en lugares donde generen un beneficio apropiado. Entonces, fíjense cómo funciona aquí este cuadrante del dinero. No significa que esta sea la forma de hacerlo, pero es una de las maneras en que podemos decir que, digamos, va evolucionando. Pasa de ser empleado a ser autoempleado. Como autoempleado, cuando tienes suficiente capital, te conviertes en dueño de empresa, tienes una empresa que está funcionando, tienes estrategia, tienes marketing, tienes una serie de cosas que funcionan y finalmente después de eso te conviertes en inversionista. Ojo, los pasos no son uno, dos, tres, cuatro. Puedes de empleado convertirte en inversionista o puedes de empleado convertirte en dueño de empresa. ¿Ok? Digamos, no es que esta sea la manera de ir de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. No, sino que tú lo que vas haciendo es que vas, digamos, evolucionando en función de lo que tienes. Un empleado que trabaja en una empresa que le da unos beneficios apropiados puede generar un fondo de ahorro y ese fondo de ahorro puede invertir de una vez. ¿Ok? Por lo tanto, este empleado puede generar ingresos, puede hacer que ese dinero que él está ahorrando genere ingresos por él. Un autoempleado también puede hacer lo mismo. Supongamos que sea una persona que tiene un negocio en donde trabaja él con su familia, su esposa, sus hijos, tal. Él puede generar beneficios e invertir. El dueño de empresa también puede hacerlo. Entonces, no significa que tengas que hacer el proceso de empleado, autoempleado, dueño de empresa, inversionista, sino que estos serían las cuatro posibilidades que hay, ¿ok? En el cuadrante del dinero que plantea, en este caso, Robert Kiyosaki. Ahora bien, ¿qué dice Robert Kiyosaki aquí que es importante tomar en cuenta? Que es importante, eh, eh, digamos, destacar porque son las condiciones bajo las cuales tú tienes que pensar en el uso del dinero. El dinero debe trabajar para ti, ¿ok? A diferencia de la mentalidad en que tú piensas de que trabajas por dinero para tener dinerito y ese dinerito te permita satisfacer tus necesidades y cuando tienes un poquito más de dinerito, entonces te compras ropa más cara o te compras un vehículo más caro o te compras un apartamento más caro. Tienes que pensar en que el dinero tiene que trabajar para ti. ¿Y cómo lo haces? Bueno, tú asignas una parte del dinero que estás ganando
para generar un fondo de ahorro que debe ir creciendo con el tiempo y que además de eso tiene que generarte beneficios. Es decir, tú vas a tener un activo que está generando constantemente beneficios, no un pasivo. Muchas veces no nos damos cuenta que nos compramos un vehículo y fundamentalmente lo que estamos es pagándolo. Entonces lo que estamos adquiriendo es un pasivo. Yo lo que necesito es adquirir algo que me genere beneficio. La importancia de la educación financiera. La educación financiera es crucial, como lo dice ahí, para entender cómo funciona y para hacer inversiones inteligentes. Algo que normalmente hasta ahora el sistema escolar no enseña. ¿Por qué? Porque se enseñan materias básicas, pero no se enseña el juego del dinero. Y el dinero hay que saber emplearlo, porque el dinero tú puedes hacer que trabaje para ti, pero tienes que saber cómo ponerlo a trabajar. Entender la diferencia entre activos y pasivos, y esto viene de la mano de la educación financiera. Hay que diferenciar entre los que son activos que generan ingresos como bienes raíces, negocios, y pasivos que generan gastos como hipotecas o préstamos. Entonces, también es importante comprender estos conceptos porque a veces queremos, por ejemplo, de que, yo necesito crecer en la empresa y entonces me voy a meter en un préstamo para poder crecer y resulta ser que lo que me estoy es endeudando. Y esta deuda lo que me está creando es un pasivo financiero que inclusive, si las cosas no salen bien, me va a generar pérdidas. Porque el banco no le interesa al final tu negocio. Al banco lo que le interesa es que tú le pagues los intereses del préstamo que te está dando. Entonces, si tú se los pagas, para ellos bien. Si tú generas beneficio, perfecto. Y si no los generas, no es problema de ellos. El beneficio de ellos lo obtienen a través de los intereses que te cobran a ti. Importante, adquirir habilidades, no solamente un título. La gente, digamos, que tiene dinero, los millonarios, se enfocan en desarrollar habilidades valiosas que les permitan generar riqueza, en lugar de solo buscar un título y un salario. Aquí es importante entender cómo funciona la economía, entender qué es lo que hace la economía. Y hay países, ojo, que a veces están, eh, digamos, con problemas para entender cómo funciona la economía, pues porque hay variables que de repente no manejas, ¿ok? Pero si tú desarrollas esas ideas y además de eso, hoy día que tenemos tantas posibilidades de emprender y además tenemos posibilidades no solamente de emprender en nuestros países, sino hacia afuera, esto puede generarte beneficios que antes no existían. Y por otro lado, es importante tomar el control financiero, saber en qué estás gastando tu dinero, cómo está, digamos, ese dinero moviéndose en tu vida y qué es lo que estás haciendo. Si realmente está incrementando tu capital o está reduciendo tu capital. Todas estas ideas son importantes porque de alguna forma nos dicen hay que cambiar la mentalidad de cómo usamos el dinero. Hay que cambiar la mentalidad de que el dinero no es para mostrar, sino para hacer que trabaje para ti. El primer error que cometemos muchas veces, y lo digo por experiencia, es engolosinarnos con lo que estamos generando, cuando fundamentalmente lo que tenemos es que tener cuidado con eso y estar claros en generar un plan de inversión y algo que también es importante a futuro, un plan de retiro apropiado. Y se puede hacer sin ningún problema. Entonces, esta idea del cuadrante del dinero que plantea Kiyosaki, hoy día tiene más sentido que antes. ¿Por qué? Porque hoy día es mucho más fácil emprender que lo que era en los años 80. ¿Ok? En los años 80, para tú emprender, tenías que tener una idea y capital
para poder llevarla, para poder desarrollarla. En países como Venezuela, por ejemplo, en donde estoy yo, es difícil conseguir capital semilla. En este momento hay iniciativas que están, digamos, colaborando en el desarrollo de ideas, gracias a que estamos en una economía digital que está demostrando que hay, digamos, hay ideas que no se pueden desperdiciar, como en otros países, como México, como Colombia, como Ecuador, como Chile, como Argentina, que tienen esos procesos ya en desarrollo. Entonces, en Venezuela todavía está como apenas comenzando esta idea de capital semilla para poder apoyar al crecimiento de empresas. Pero definitivamente hoy día es mucho más sencillo que antes emprender. Así que todos tenemos la oportunidad de emprender. Por otro lado, también es importante mencionarlo. El concepto de marca personal es un concepto que hoy es más importante que antes. Tú puedes tener una marca personal que de alguna forma genere beneficios a través, por ejemplo, de la monetización en redes, a través, por ejemplo, de marketing de afiliados, a través, por ejemplo, de hacer marketing digital, trabajar como influencer. Y eso fundamentalmente es ser autoempleado. Entonces, esa marca personal generada como autoempleado, tienes que justamente aplicarle los mismos conceptos que le aplicarías si fuese un emprendimiento como, digamos, clásico a este emprendimiento digital. Una persona que elabora contenidos también es digamos, una persona que puede ser una marca personal dedicado a elaborar contenidos. Por ejemplo, puede generar fotos, puede generar blogs, puede generar páginas web. Debe planificar cómo trabajar con esos ingresos que está recibiendo. El uso de la inteligencia artificial, el uso, por supuesto, del tema de la educación, que digamos, la educación se convierte en una herramienta de crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente en estos ambientes digitales desea y tiene acceso para poder buscar información en cualquier lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que esta persona entienda cómo está, digamos, en este cuadro que está diseñado, que de alguna manera planteó hace 30 años, 40 años Kiyosaki. ¿Dónde invertir? Es la pregunta que uno se hace. Ok, tengo dinero, pero ¿cómo invierto? Porque aquí hay dos cosas, riesgo y el otro es eh, beneficio. ¿Ok? Acuérdense que a mayor riesgo, mayor beneficio. Pero también tenemos ahí un tema que tiene que ver con mi aversión al riesgo. Entonces tengo que tener cuidado de dónde coloco el dinero. Y hoy día es importante estar atento de qué vas a hacer con tu excedente y dónde lo vas a colocar. Entonces, en el pasado, nos decía Kiyosaki, y ese es el desarrollo que él hace en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, su enfoque era bienes raíces. ¿Por qué? Porque en ese momento el enfoque de bienes raíces era compro una propiedad, esta propiedad la arreglo con un, digamos, con un ahorro que tuviera, la alquilo de manera tal que me genere un beneficio que sea superior a el precio, por ejemplo, de lo que me reste por pagar al banco o a la entidad financiera que me haya generado o me haya dado el financiamiento de este espacio. Con ese sobrante, fíjense que no tengo un pasivo, sino tengo un activo, porque ese activo me está generando una renta mensual. ¿Qué hago yo con esa renta mensual? La reinvierto. Entonces, ¿qué va haciendo o cuál es la propuesta de Kiyosaki? Bueno, voy comprando más bienes raíces. Es una posibilidad, sin duda alguna. Así como tengo bienes raíces, puedo crear, por ejemplo, ideas como franquicias.
puedo tener una idea que funciona y la franquicio. Y esa franquicia se reproduce y cada vez que se reproduce a mí me genera un beneficio. Eso también está generando ingresos. Otro lugar donde invertir en acciones, en renta fija, tanto local como internacional. Hoy día con Internet podemos invertir en nuestro país, por ejemplo, en Venezuela, y podemos invertir en cualquier lugar del mundo. Tenemos acceso a todas las bolsas, digamos, disponibles, a las bolsas de Tokio, a la bolsa de Europa, a la bolsa de Estados Unidos, y podemos colocar dinero ahí. Podemos hacer nuestra transacción, colocar dinero, usamos una pasarela de dinero, convertimos en moneda, digamos, que se pueda trabajar en ese espacio y podemos hacer inversiones en acciones y renta fija. Eso implica atención a lo que estamos haciendo. Ojo, no necesariamente porque también esto se puede convertir en otro emprendimiento. Puedo hacer trading, por ejemplo. Pero para hacer trading, yo recomiendo que tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando en el mercado. Es decir, no te puedes quedar simplemente esperando a que alguien te dé una idea. No, tienes que saber lo que está pasando en el mercado. Y más si es un mercado mundial. Y quizás hasta estudiarlo durante un tiempo para poder ver qué vas a hacer con tu dinero y dónde lo vas a colocar. Y ver cómo se está moviendo la economía y cómo se está moviendo, por ejemplo, la tecnología, que hoy día es catalizador de muchas cosas. Ya vimos cómo cambian los precios con una velocidad impresionante, por ejemplo, en el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial. Acciones como Nvidia, que de alguna forma han crecido con una velocidad importante y de repente tienen una subida importante, muy fuerte y de repente cae. Entonces, tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando y atentos a dónde está moviéndose el dinero, sobre todo si vamos a nivel internacional. De la misma manera, bueno, trabajar desarrollando emprendimientos. Puede ser que yo tenga un emprendimiento cuya base es, mira, tengo un excelente manejo del mercadeo y entonces puedo vender distintas cosas. Entonces voy generando emprendimientos diferentes. O me meto, por ejemplo, en el área de, por decir algo, de la cocina. Entonces creo una pastelería, pero también creo un restaurante. Creo distintas variedades con distintos públicos a los que les voy garantizando, digamos, buenos productos, por decir algo. O también puedo, como les comentaba anteriormente, generar soluciones que me permitan crear activos digitales. ¿Y qué son esos activos digitales? Bueno, mira, puede ser un ebook, puede ser plantillas, puede ser un curso, puede ser un webinar, puede ser muchísimas cosas que yo estoy haciendo. Y además de eso, lo puedo colocar digamos, en páginas como Hotmart o páginas donde venden cursos como Coursera, etcétera, edX, que me permiten vender ese curso que se repite durante muchas veces. Entonces, hoy día hay muchísimas posibilidades. Antes era un poquito más limitado, sobre todo en la época en que se escribió este libro. Hoy tenemos otras alternativas que se pueden explorar y se pueden trabajar. Entonces, lo que de alguna forma nos regaló Robert Kiyosaki en los años 80, hace 40 años, 45 años, hoy se puede convertir en una realidad y no solamente en una realidad, en una necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el juego del dinero. El tiempo avanza sin que nos demos cuenta. Todos los días el tiempo se mueve. Y muchas veces se nos pasa nuestra mejor edad sin que hagamos lo adecuado para garantizar un retiro apropiado o para garantizar una serie de recursos que nos permitan vivir cómodamente a lo largo de nuestra vida. No solamente es cuando estamos jóvenes que tenemos obligaciones y compromisos, es siempre. Y saber qué es lo que estamos haciendo con el dinero y no trabajar para ganar dinero, sino hacer que el dinero trabaje para generarnos beneficios a nosotros. Yo creo que esa es la conclusión más importante de todo esto. Como emprendedor, no puedes perder esto de vista. ¿Y por qué lo digo? Porque como emprendedor debes garantizar
que el dinero que tú estás invirtiendo sea o reciba un mayor beneficio que el que puedes recibir en cualquier otra inversión. Es decir, que tu costo de oportunidad de tu dinero sea cada vez menor en otros negocios que no sea el tuyo. Es la única manera de garantizar que tu emprendimiento tenga sentido. Porque si tú, por decir algo, estás invirtiendo dinero en tu negocio y tu negocio te produce el 15%, pero el mercado te paga el 20%, estás dejando de ganar dinero. Y con el tiempo, ese dinero va a ser cada vez menor. Entonces, inteligentemente vas a colocar tu dinero donde genera un beneficio como mínimo el beneficio del mercado. Es decir, que si te pagan 20 afuera, tu dinero en la empresa tiene que pagarte por lo menos el 20%. Por lo menos. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque los emprendedores muchas veces, y lo digo por experiencia, nos enamoramos de nuestros negocios sin entender que es simplemente eso, un negocio. Y que puede tener un crecimiento durante algún tiempo, pero puede ser que ese crecimiento se apague y tengas que pensar en alternativas para seguir desarrollando ideas. Así que, finalmente, ¿qué te pareció este tip? Espero que haya sido de utilidad y que te permita aclarar estos conceptos que he estado conversando y que a veces, por supuesto, tenemos dudas, ¿no? ¿Y qué más decir? Que estoy por acá para conversar contigo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna observación que quieras compartir, con mucho gusto, déjamela en digamos, en las notas y con todo el placer, pues, te daré la respuesta. Y espero que esto que estamos haciendo sea de utilidad, que es lo que pretendo. Simplemente dejar ideas que ustedes puedan tomar y beneficiarse de ellas. Así que nos vemos en una próxima emisión. Cuídense y estamos conversando.